Muy buenas a todos y bienvenidos al primer vídeo del día de Gran Premio de Imola. En un par de horas va a llegar esta carrera en el Autódromo Enzo Edino Ferrari y hay ciertas cosas que os debemos de comentar antes de que dé comienzo. En este vídeo os vamos a enseñar la parrilla que ha cambiado con respecto a ayer, sensaciones de los pilotos, estrategias disponibles, los ritmos que espera la Fórmula 1 y muchísimas más cosas que todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo. Así que vamos a dar comienzo primero comentándoos al respecto sobre Fernando Alonso, porque efectivamente, como yo ya ayer decía que tenía que hacer desde la clasificación, y es que era algo bastante obvio que tenía que hacer, va a salir desde el pit lane, aunque no por el motivo que yo decía, por lo menos, y es que yo lo que comentaba es que al final, ya partiendo de 19º, de perdidos al río, sal desde el pit lane y haces pruebas, cambias un poco la configuración, que quizá quizá no, la configuración con la que saliste ya para clasificación pensarás que es la mejor que puedes conseguir de ese coche, porque no es lo típico de un formato al sprint, que el viernes se te cerraba el parque cerrado como el año pasado y no tenías oportunidad de hacer cambios. Ya no es el caso, entonces esa configuración con la que salieron, imaginamos que sería la mejor que ellos pensaban que podían obtener para Fernando Alonso, pero bueno, haces un cambio de configuración, pruebas cosas diferentes, haces comprobaciones, es por lo que yo decía ayer que saliera desde el pit lane. Finalmente no es por ese motivo, que seguramente también harán cambios en la configuración, pero el motivo por el que Alonso partirá hoy desde el pit lane en el Gran Premio de Imola es debido a los accidentes que tuvo en el día de ayer. Tuvo un primer accidente en libres 3, provocando una bandera roja y provocando no poder tener todo el rodaje final en esos entrenamientos libres, pero más importante, provocando daños en su monoplaza, unos daños que estuvieron cerca de no conseguir solucionar, de no conseguir reparar. Lo consiguieron finalmente hacer en tiempo récord. Alonso incluso se lo agradeció públicamente y es algo lógico por el trabajazo que hicieron, pero el propio Alonso en el segundo intento en Q1 se marchó fuera del circuito, se fue a la grava rompiendo componentes del coche. No se ha especificado exactamente qué componentes se rompieron, no lo ha querido hacer el equipo Aston Martin, pero mínimo seguro el suelo. El haber roto esos componentes provoca que los tengan que volver a cambiar, pero ya era la segunda vez que cambiaban esos componentes. Alonso, en el accidente que tuvo en libres 3, prácticamente tienen que rehacer el 50% del coche, con un nuevo suelo, con una nueva suspensión trasera, nuevo alerón trasero, nuevo difusor, etcétera, etcétera. Hay muchos componentes de esos nuevos que se metieron que no estarían rotos, pero lo que sí que seguro estaba roto es el suelo, y es el suelo nuevo, el suelo de recambio nuevo con las mejoras que habían traído, lo ha roto también Fernando Alonso. Entonces hay que volver a la especificación antigua y es por eso por lo que sale desde el pit lane, debido a tener que hacer un cambio de especificación. Al hacer un cambio tan grande te obligan a salir desde el pit lane, porque prácticamente es como cambiar el coche. Así que ese es el motivo por el que saldrá Fernando Alonso desde el pit lane, que también encima es una malísima noticia, porque es que sale con un coche sin esas actualizaciones que ahora os hablamos sobre ellas, pero es que el problema es que encima no lo vamos a poder no lo va a poder ni probar, no va a poder hacer comprobaciones, no se va a poder utilizar, por lo menos dices ya de perdidos al río este fin de semana y hacer las pruebas extremas incluso en la propia carrera. Pues es que ni siquiera, porque es que ni siquiera va a disponer de ellos, así que bueno, pues la verdad que un fin de semana bastante complicado, que en sus expectativas Fernando Alonso acerca de esta carrera, la verdad que era bastante realista, y es que es un fin de semana muy complicado, que se ha comprometido por su mala clasificación, por su error. Segundo fin de semana con errores realmente de Fernando Alonso, porque Miami, sobre todo en clasificación, tampoco fue muy buen fin de semana. Extremely tough. I think, the weekend is heavily compromised or basically over. But as I said, one of those weekends, one of those days that everything goes wrong, and hopefully better weekend. Lo que también veníamos a preguntaros es vuestra opinión sobre este tema que se está hablando en redes sociales. Ya lo debatiremos más seguramente a lo largo de la próxima semana, aunque tampoco hay demasiado tiempo porque el fin de semana que viene llega el Gran Premio de Mónaco. Pero ¿crees que el coche, la MR24, ha pasado a ser un coche más de carrera ahora que de clasificación? Y esto ya no solo por las mejoras, porque hay mucha gente achacando esto a las mejoras, pero ya en Miami realmente la clasificación fue bastante mala, especialmente de Alonso, que es
lo sorprendente, porque Stroll más o menos estuvo en la misma posición en la que suele estar generalmente. Es más, estuvo en una posición muy similar a la que ha estado también en la clasificación de Imola. Pero Alonso en estas dos clasificaciones han sido muy malas, pero es que hace 3 salió tercero. Entonces es lo extraño, ¿no? Puede ser que ahora sea un coche más de carrera. Es que Pedro de la Rosa, en la retransmisión también de España, de DAZN España, por si no sois de aquí o no lo habéis visto, os lo contamos también, ayer decía que tenían mejor ritmo de carrera que de clasificación, lo único que iba a ser complicado mostrarlo. Eso llegó a decir Pedro de la Rosa, pero es que el mismo viernes también comentó que la gestión de neumáticos se estaban sorprendiendo porque era mejor de lo que ellos incluso se esperaban en su coche. ¿Pueden haber pasado ahora por los cambios que hayan hecho, por haber encontrado algo a ser un coche más de carrera? Ese es el debate que está habiendo en redes sociales. Y dos cosas a deciros sobre esto, repito, haremos quizá un análisis más detallado sobre ello. Pero lo primero es, hoy no lo vamos a ver, porque con Stroll saliendo 13º, hombre, sí, si Stroll de repente acaba quinto, ya te digo yo que podemos sacar la conclusión de que es un coche de carreras, pero es muy extraño que acabe quinto, o si Alonso saliendo desde el pit lane acaba en una buena posición, podemos evaluar que efectivamente, porque va a ser una carrera complicada. Ahora os hablamos de estrategia, pero podríamos sacar esa evaluación. No creo que lo veamos debido a eso. Además, Alonso, por mucho que digamos, no lleva de por sí todas las mejoras, así que bueno, sería algo diferente, también algo bastante extraño. Y el segundo punto también a comentaros con respecto a esto es que realmente yo no sé si es positivo que ahora mismo sea un mejor coche de carreras, porque claro, queríamos que mejoren en carrera, era el objetivo, pero no pierdas en clasificación o no pierdas tanto, es que ya no es perder esa fortaleza, que es lo que yo decía cuando se hablaba acerca de las actualizaciones, de por lo menos que Aston no pierda las fortalezas como le pasó el año pasado. Pues por lo menos ya no es perder la fortaleza, ya no es que salgas tercero, por lo menos ya no estamos en ese punto, ¿vale? Pero por lo menos que te puedas meter en Q3. Por mucho que mejores en carrera, si de repente sales 15º como fue Miami o 19º pit lane como es en esta carrera, o 13º en el caso de Stroll, no te viene bien ser un mejor coche de carreras. Es mejor salir tercero y acabar séptimo como en China que salir 15º como fue Miami y acabar noveno, y veremos esta carrera. Así que bueno, esa es la pregunta que se está haciendo mucha gente y me encantaría que me dejarais en los comentarios qué es lo que pensáis. Oscar Piastri ha sido sancionado finalmente, y es que durante la clasificación, durante la Q1, bloqueó el paso de Kevin Magnussen, fue investigado post clasificación. Ya cuando concluyó se sabía que iba a tener que ir a los comisarios, no se sabía bien si iba a acabar recibiendo o no sanción, sobre todo no se sabía bien porque es que como la FIA hay veces que sanciona y hay veces que no le da la gana sancionar por exactamente lo mismo, pues no sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar, pero sí que podíamos intuir que si era sancionado iba a recibir una sanción de 3 puestos, y efectivamente acabó recibiendo dicha sanción de 3 posiciones en parrilla. Una verdadera lástima porque Piastri hizo un vueltón, más adelante lo vamos a ver también esa vuelta que logró hacer en clasificación, salía desde la segunda plaza, un muy buen lugar para salir desde luego en Imola con lo complicado que es aquí adelantar. Finalmente tendrá que salir en quinta posición y se han visto beneficiados algunos otros pilotos también de cara a la carrera, como es hasta su propio compañero de equipo, Lando Norris, que finalmente en lugar de partir desde la tercera plaza en la que clasificó, saldrá segundo, que bueno, sinceramente no sé si es un mejor puesto de salida, pero bueno, desde la segunda posición, por ejemplo, Leclerc, las últimas veces que viajamos a Imola en la sprint, en 2022 hubo formato al sprint, y en la carrera al sprint Leclerc hizo una salida espectacular desde la segunda plaza. Sí que en este circuito, por lo que sea, cuando está mojado es mejor salir tercero, ni siquiera primero cuando está mojado, que todavía ha bajado muchísimo, pero oye, si de repente al final hay probabilidad de lluvia, veremos, pero cuando ha habido lluvia, Verstappen en 2021 hizo una salida espectacular desde la tercera posición, adelantando a Checo, que salía segundo, y a Hamilton, que salía primero, o en ese mismo 2022 el propio Checo, saliendo tercero, adelantó a Leclerc en la salida, aunque Verstappen consiguió mantener la primera plaza. Bueno, Lando Norris sale desde la segunda posición viéndose beneficiado por el incidente de su compañero de equipo, muy buen puesto de salida y tiene opciones de victoria, de revalidar triunfo, porque es el último ganador por ahora de un gran premio. Pues desde luego que ayer ambos coincidían en decir que ya no pueden seguir diciendo que McLaren no tiene ritmo para pelear por las victorias, porque efectivamente ya han demostrado que sí que lo están, y estas eran las expectativas de Norris para esta carrera.
I mean, I think we have the pace. Sunday is always just a very different challenge, but we're in a good position. I know Max has not had the cleanest weekend, so I'm hoping we can take advantage of it, but it's also a circuit which is almost impossible to overtake on. So, you know, it's going to be a bit more down to turn one, the start, the launch, the run down to turn one, strategy, pit stops, all of those. The little things are going to be the things that are most important tomorrow. So that's my homework for tonight. Otro piloto que también piensa por la victoria es Charles Leclerc, quien dice que su objetivo es conseguir esa primera plaza. La verdad que Ferrari ayer en clasificación quizá incluso llegó a decepcionar porque esperábamos un muy buen rendimiento de ellos después de lo visto también en Libres 1 y Libres 2. Se comenta que el problema que tuvo Ferrari es el calentamiento de neumáticos y es que llegaron a sobrecalentarlos, especialmente perdiendo tiempo en el primer sector. Esto les ocurrió a ambos Ferrari, siendo esas 2 décimas que perdieron frente a Verstappen el problema ocurrido en ese primer sector. Creen que para carrera no debería de ocurrirles, y si es así y visto los ritmos que tuvimos el viernes, la verdad que las sensaciones fueron muy positivas, pero bueno, ya fue peor también de por sí ayer, pero las expectativas de Leclerc eran esas, eran poder ir a por la victoria. Yeah, the car is definitely good in terms of race pace. However, it's one of the most difficult tracks to overtake on. So, and also I don't quite understand why the DRS is shorter this year, which is going to make overtakes a bit more difficult. So, yeah, but strategy is still there, pace is there. So my target is still the win. And then if we come short of this, it's life. We will have tried at least. Un Leclerc que también se ha visto beneficiado por el incidente que tuvo Piastri y saldrá desde esa tercera posición que os comentaba. Veremos qué es lo que puede hacer. Por su parte, su compañero de equipo quizá es más cauto, Carlos Sainz, quien también ha hablado acerca de esas expectativas que tiene para la carrera y sobre todo lo que indica es que el objetivo es conseguir el podio. Incluso esto lo comentaba cuando todavía no sabía que partiría desde la cuarta posición, que el podio está un escaloncito más cerca, porque ahora además sale desde la segunda fila en lugar de la tercera. Así que eso es lo que él decía, y si pasase algo por delante quizá poder optar a esa victoria, pero con lo complicado que es llegar a adelantar en este circuito, que eso es algo que hemos incidido bastante poco, pero al final es bastante difícil adelantar aquí, pues desde luego que esa victoria tiene que ocurrir algo por delante, cree Carlos Sainz, para poder optarla. Yeah, I think the target needs to be the podium tomorrow, and if something happens in front, get that win. Quien desde luego sí que podríamos pensar que piensa de lleno en conseguir esa victoria es el sim racer profesional, ese tal Max Verstappen que ha decidido correr este Gran Premio de Imola este fin de semana. Bueno, esto lo hacemos, esta broma, porque ya os lo comentamos el miércoles, creo recordar que os lo dijimos en el canal, que iba a estar disputando tanto el Gran Premio de Imola como las 24 horas de Nürburgring virtuales, y ha estado corriendo durante esta noche algunos stints nocturnos. Bueno, pues ha estado ahí corriendo eso, que lo último que sé de que estaban haciendo es que él, cuando se ha marchado, cuando ya ha dejado el coche para irse al circuito, lo había dejado líder, habiéndolo hecho bastante bien, e iban liderando la carrera. Independientemente de ello, Max Verstappen, que este fin de semana también corre en la vida real, corre con el Red Bull en el circuito de Imola, y ayer hizo la pole, pero no es tampoco muy motivado, no hace apuestas de por sí, mejor dicho, incluso porque él dice que no apostaría por ello a una victoria suya, y es que no dice tampoco que quizá no vayan a tener el ritmo, pero duda de su propio ritmo, porque en Libres 1 y Libres 2 tuvieron muchos problemas, especialmente en el sector 2. En Libres 3 también estaban ahí esos problemas, y luego para clasificación desaparecieron. ¿Por qué? Porque hicieron cambios, él dice, de última hora en la configuración, se sintieron bien, pero no saben cómo se sentirá en carrera, así que por ese motivo no quiere tampoco hacer apuestas. It's up until qualifying. Of course, we tried to do long runs, but everything felt pretty bad. So I have no clue going into tomorrow. I'm very pleased with today, but tomorrow is another day where it seems like McLaren has been really comfortable, and they have been comfortable from the first laps on the track. From our side, it's been a bit more difficult, so we have less information as well going into the race. But I do think with the changes that we made, it will be better for the race. But if it's going to be enough, I don't know.
Bueno, pues que no la haga el propio Verstappen, ya la hacemos nosotros por él. Pero bueno, también sí que es verdad que Red Bull aquí se podría incluso pensar que no tienen el mejor coche después de lo visto. Checo al final acaba cayendo en Q2, a Verstappen consigue esa pole, pero sufre, e incluso yo algo que he pensado también ya sobre este Red Bull, visto lo visto, es que quizá el Red Bull el año pasado era más vulnerable en clasificación que en carrera, porque en carrera era imposible, y quizá este año es más vulnerable en carrera que en clasificación, porque es que Verstappen lleva todas las poles este año, pero es que el año pasado para lograr la pole sufrió, y es que lo confirmó el propio Nico Hülkenberg, que le dio el rebufo a Max Verstappen en su vuelta. Y es que lo que comentó, esto se lo dijo Nico Hülkenberg en Sky Sports, es que se habían estado dando el DRS mutuamente, se habían estado ayudando, no como algo premeditado, pero sí que había acabado ocurriendo, entonces que en la Q3 también le ayudó Nico Hülkenberg, y es que justo la ayuda en ese último intento de Verstappen, que acaba obteniendo la pole. Y para que veamos cómo lo acaba logrando, he decidido traeros la telemetría de ese momento. Vamos a comparar, lo estamos viendo, nos hemos venido a F1 Tempo y vamos a comparar la vuelta de Verstappen con la de Oscar Piastri, es decir, las mejores vueltas hemos escogido, que son las vueltas de Q3. Aquí vemos dónde gana tiempo cada piloto, pero no nos vamos a centrar en el circuito, sino que nos vamos a centrar, como digo, en esta telemetría. Bueno, fijaros de por sí también en el gráfico de velocidad, que lo estamos viendo en este punto, cómo vemos que en ese primer sector, esto es la recta principal, esto es donde le dio el rebufo, vemos la ganancia de velocidad que obtuvo gracias a ese rebufo. Fijaros en el punto de velocidad más alto, no sé si yo... No, aquí ya está frenando Verstappen, así que llega a haber 8 kilómetros de diferencia por hora en el punto más alto, que encima consigue llegar a una velocidad mucho mayor durante un tiempo más elevado. Si nos vamos a la diferencia de tiempo más allá de la frenada, que bueno, en las frenadas, si os fijáis, vemos que en todas las frenadas consigue ganar Verstappen, pero luego en tracción está ganando Piastri, pero antes justo de la frenada, fijémonos en que hay casi 2 décimas de ventaja entre Verstappen y Oscar Piastri, y esto define esa vuelta, porque si os fijáis en el resto de la vuelta, casi que ya es a favor de Piastri, va cada vez consiguiéndolo bajar. Sí que hay aquí un punto, fijémonos, supera las 2 décimas, repito, no nos vamos a fijar en la frenada, porque luego en tracción le vuelve a ganar, pero esto es lo máximo que llega a tener, casi 2 décimas, y luego en esa última curva, que es encima la que comete el error Piastri, que podría haber sido mejor, fijémonos que pasa de esas 2 décimas, va bajando el tiempo hasta finalmente quedarse a las 76 milésimas que logró tener de ventaja Max Verstappen. Si no hubiera sido por estas 2 décimas que consigue ganar, quizá no hubiera... No digo que no hubiera sido más rápido el Red Bull, pero no hubiera ganado 2 décimas. Quizá hubiera ganado, ¿qué? Una décima, menos de una décima, pues a lo mejor entonces eso habría definido en que no hubiera sido la pole de Max Verstappen, así que desde luego que es algo interesante a ver. También, por cierto, ya mirando estas gráficas me ha parecido bastante interesante ver el hecho de que Piastri y el McLaren en sí consigue tener una tracción mucho mejor, que esto para la carrera, ahora ya no para Piastri, sino para Norris, le puede venir bien para tratar de adelantar en un circuito que es tan difícil adelantar y que realmente hay un único punto de adelantamiento, que es utilizando el DRS en la recta principal. El hecho de poder salir tan bien, fijémonos en esta salida, sí que vemos a Verstappen que tenía mucha mejor velocidad en esa primera parte de la vuelta, pero claro, esa mejor velocidad le ocurría gracias también a tener el rebufo de Nico Hülkenberg. Sin ese rebufo y con el DRS abierto Norris, quizá realmente McLaren sí que puede tener una opción ahí de conseguir optar a esa victoria, pero eso es lo que confirmó el propio Nico Hülkenberg, que efectivamente le había dado ese rebufo y gracias a ello acabó obteniendo Max Verstappen esa pole. Así que bueno, estas eran las últimas cosas que os teníamos que comentar sobre declaraciones. Nos vamos a ir ya al orden de la parrilla, que este es el orden que vamos a tener actualizado con Piastri, sin actualizar con el caso de Alonso. Es el único cambio que habría que hacerle. Verstappen que parte desde esa primera posición, acompañado por Lando Norris en segunda plaza. Segunda fila de los Ferrari, Piastri con esa penalización quinto, Russell, Tsunoda, impresionante lo que hizo Yuki Tsunoda todavía desde ayer, Hamilton
Hamilton, Ricciardo, que también lo hizo bastante bien, y el que le dio el rebufo para que Verstappen estuviera primero, Nico Hülkenberg décimo. El resto de posiciones con Sargent, que saldrá 19º, y Alonso, que partirá desde el pit lane. Este es el orden de salida que tenemos para esta carrera en Imola. Una carrera que ya hemos visto también en las declaraciones de algunos de los pilotos, que se va a definir por la estrategia debido a lo complicado que es aquí adelantar. ¿Y cuál es la estrategia idónea? Bueno, pues lo que nos pone Pirelli es una parada medio a duro. Realmente la estrategia idónea serían 2 paradas, pero fijémonos en que las estrategias que nos da Pirelli ni siquiera llegan a figurar 2 paradas. Yo creo que sería 2 paradas, sobre todo porque un medio blando o un medio duro, incluso si me pones, podría llegar a ser algo más rápido en pista, pero no en el pit lane. Y es que estamos ante uno de los pit lanes más largos. Creo que el tiempo que se pasa dentro del pit lane es el más largo, porque además ocurre justo en una única recta. Quiero decir, porque el tiempo de Silverstone es mayor, pero es menor el tiempo que pierdes pasando por el pit lane. Pasas más tiempo como tal, pero pierdes menos tiempo, que eso es una cosa extraña, pero por cómo está hecho el circuito de Silverstone, que hay más curvas, aquí al ser un pit lane tan largo y en plena recta únicamente, pierdes muchísimo tiempo. Entonces quieres hacer las menores paradas posibles, y la estrategia es esa: parar, salir con el medio y hacer una parada con el neumático duro. Por lo cual llevamos los neumáticos más blandos posibles. La última vez que se fue a Imola, el C4, que es el medio, era el blando. Imagínate el punto en el que estamos. También es verdad que los neumáticos han cambiado, los coches y demás, pero va a ser una carrera muy de gestión, sobre todo al principio de la misma, para poder conseguir hacer esta estrategia a una parada. Y los ritmos estimados que tiene la Fórmula 1 para esta carrera son los siguientes, y aquí ya os decimos siempre que esto falla más que una escopeta de feria, pero desde luego que lo tenemos que hacer caso por si acaso. Nos ponían a Red Bull como el equipo más rápido, Ferrari estaría muy cerca, por eso os decíamos, estos son simulaciones que hicieron el viernes y las han mantenido. Ferrari era el equipo que más cercano estuvo en ritmo de carrera, McLaren un escaloncito por detrás, luego estaba Mercedes, un escalón más grande estaba Aston Martin, con poca ventaja frente a RB, Haas, Sauber, Alpine y Williams. Esta es la estimación que hacen, ya sabemos que luego fallan en muchas ocasiones, simplemente para que hagamos ese recap, por así decirlo. Aston Martin lo ponía en el tercer equipo en el pasado Gran Premio de Miami como ritmo de carrera, así que fijémonos en las sensaciones que están. O por ejemplo, si nos miramos en este mismo fin de semana en los ritmos de clasificación que ellos habían dicho, ponían a Ferrari como el equipo más rápido, luego Red Bull y luego McLaren, y realmente Ferrari fue el que fue el tercer equipo. Luego Haas y RB, la verdad que está bastante bien. Sinceramente yo creo que Aston Martin debería haber estado en la posición en la que lo ponen aquí, pero no lo acabaron estando, estuvieron mucho más atrás. Haas, que realmente sí que creo que están en ese lugar, solo que Nico Hülkenberg tiene unas sensaciones, pues, tiene unas vueltas de repente que hace alucinantes. Alpine, Sauber y Williams, bueno, no está ni siquiera tan mal esto, más allá quizá de Ferrari, pero bueno, que ya podemos sacar esa conclusión para el ritmo de carrera, que realmente esto es lo que estimó la Fórmula 1 según los datos del viernes, pero todavía queda mucho y yo creo que va a cambiar con respecto a lo que estamos viendo. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. ¿Quién crees que se va a llevar la victoria? Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios lo que os comentamos. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.